Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia. Este día tenemos el título: ¿Es importante la tromboprofilaxis perioperatoria? Terapia puente en el proceso quirúrgico. Agradecemos al laboratorio Aspen el patrocinio de esta sesión y vamos a empezar con el doctor Emilio Rey Vela. Él es médico colombiano, tiene su práctica en Bogotá. Él es anestesiólogo con subespecialidad en anestesiología cardiovascular e intensivista y medicina crítica. Es profesor emérito del Hospital Universitario de la Santa Maritana, allá en Bogotá. Muchas gracias. Primero verán su plática y luego me verán a mí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes y quiero agradecer primero al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por esta invitación. Mi nombre es Emilio Rey, yo soy de Colombia, soy anestesiólogo cardiovascular intensivista y hoy vengo a hablar de un tema que creo que para todos los que manejamos pacientes quirúrgicos es muy importante. Y por eso comienzo con el, perdón, acá el puntero, o coloco el puntero, que es tromboprofilaxis perioperatoria. ¿Qué debemos saber de esto? Tengo conflicto de interés, soy el gerente médico de Aspen para Andina, para Colombia, Ecuador y Perú. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Miren que cuando comencé a revisar para dictar esta charla, que también la dicté en el Congreso Nacional de Anestesia y Cuidado Crítico aquí en Colombia, encuentro en muchos de los artículos enfermedad tromboembólica venosa es la principal causa de muerte evitable en los pacientes hospitalizados. Ya con eso estamos hablando de un tema muy importante. Y el 50% de los pacientes quienes sufren trombosis venosa profunda desarrollan un síndrome postrombótico que todos sabemos todo lo que significa en esos pacientes el síndrome postrombótico. Pero algo muy importante es que aparte de la trombosis venosa profunda, el 4% pueden desarrollar una hipertensión pulmonar, o sea, y después de un tromboembolismo pulmonar, que es lo que lleva a la mortalidad de los pacientes. Sabemos que esa hipertensión pulmonar pueden terminar siendo pacientes oxígeno dependientes. Estas son las cifras relevantes en cirugía. Miren que el paciente quirúrgico sin profilaxis, hasta más del 40% de nuestros pacientes sin profilaxis, sin tromboprofilaxis, pueden terminar en una trombosis venosa profunda y per se un embolismo pulmonar. Y en países donde hacen necropsias en forma importante, han encontrado que casi el 70% de esos pacientes en las necropsias habían hecho una trombosis venosa profunda en cualquier momento de las hospitalizaciones. Y esto también es importante. El 40% de esos pacientes de trombosis venosa profunda pueden terminar en un embolismo pulmonar. El grupo del doctor White comienza a mirar qué tiempos son, y creo que ustedes lo conocen mejor que cualquiera, y es que sabemos que los primeros 7 días posoperatorios son los de más riesgo de trombosis venosa y per se embolismo pulmonar, pero se puede extender incluso al mes. Y algo que lo vamos a ver durante toda la charla y por eso es importante esa tromboprofilaxis durante ese tiempo, porque miren la mortalidad, más del 17% de los pacientes, de nuestros pacientes quirúrgicos, pueden tener una mortalidad si no tenemos tromboprofilaxis. Por supuesto está esta triada que ustedes conocen mejor que cualquiera, que es la triada de Virchow, todo lo que es activación de la coagulación, el éstasis del flujo sanguíneo y la lesión de la pared vascular. En el estudio del doctor Stone, ellos dicen, miren que todos nuestros pacientes tienen alguna de estas de la triada de Virchow, paciente con cáncer, paciente
con cirugía mayor, paciente que tenga enfermedad coronaria o, por ejemplo, la cirugía que ustedes hacen, sabemos que reemplazo de cadera y de rodilla, o sea, todos esos reemplazos articulares son los que más riesgo tienen de embolismo y trombosis venosa y per se embolismo pulmonar. Siempre debemos ser modelos de predicción. Yo les traigo estos porque, mire, la Sociedad Mexicana de Trombosis hace una escala modificada de Caprini y si ustedes miran acá en esta escala modificada, casi el 90% de nuestros pacientes tienen más del 11.5% porque tienen Caprini mayor de 8 de presentar una trombosis y un embolismo pulmonar. Esta es la escala de Padova, que es de paciente más médico, con infarto, con falla respiratoria, con obesidad, pero nosotros nos centramos más en esta escala. Lo importante es hacer una escala de predicción apenas ingresa el paciente a la institución. Porque miren, Caprini hablan, les aseguro que todos nuestros pacientes tienen más de 9 puntos. O sea, el paciente con sobrepeso, el paciente ni siquiera necesita tener varices, sino telangiectasias, el paciente que ha fumado, el paciente de cirugía mayor, o sea, todos tienen, y el riesgo está por encima del 10% de hacer embolismo pulmonar. Y miren que está, pues Padova, como les decía, es más médica, pero Corana es una nueva escala en pacientes ambulatorios de cirugía de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, o sea, cáncer como el que ustedes manejan en ortopedia. Más de 3 puntos, ya el 7.1 tienen riesgo de hacer embolismo pulmonar. No todos son fármacos, por supuesto, y esto ha venido cambiando. La deambulación es algo muy importante, y los compresores a nivel de cirugía y cuidado intensivo. Sale un estudio con las medias antiembólicas y ese estudio lo hicieron en personas de vuelos que duran 14, 15 horas, la gente se coloca las medias, se acuesta a dormir en el vuelo y cuando se levanta se quita las medias y hacen trombosis venosa y per se embolismo pulmonar. O sea, las medias nos dan una seguridad que tiene que ser muy bien manejada. No es completamente seguro colocarse las medias. Y vamos a ver más adelante todo lo que significa esto. Hay fármacos, por supuesto, lo vamos a ver ahora, orales, subcutáneo, heparina de bajo peso molecular, que es tan importante, y la heparina no fraccionada. ¿Dónde actúan? Es simplemente para recordar, actúan a nivel de la heparina no fraccionada, está desde aquí arriba, o sea, 12, 12A, 11, 11A, y las heparinas de bajo peso molecular van a actuar aquí, a nivel de 10A. O sea, ellos bloquean 10A, bloqueando la producción de protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina y fibrina entrecruzada. Para que no se me olvide, es muy importante entender esto, porque a pesar de que todas las heparinas de bajo peso molecular actúan a nivel de 10A, yo no debo cambiar la heparina con la que comencé. O sea, sí hay muchos estudios que si yo comencé, por ejemplo, con enoxaparina, debo continuar con enoxaparina. Si yo comencé con nadroparina, debo continuar con nadroparina. Si comencé con fondaparinox, que es la única heparina, recuerden, la única heparina que no altera las plaquetas, el fondaparinox, debo continuar con esa. No debo cambiarlas. A pesar de que todas actúen a nivel de 10A, no debo cambiar la heparina de bajo peso molecular con la cual comencé. No se sabe por qué, pero el riesgo de sangrado es muchísimo mayor si hago el cambio. Esto lo traigo porque hay 17 recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología y si ustedes miran
muchas de esas recomendaciones están para cirugía ortopédica, miren, artroplastia, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla. No nos vamos a centrar en esto, solamente les quiero contar que son 17 recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología diciendo tenemos que hacer tromboprofilaxis. Este estudio me gusta mucho porque es un estudio del doctor Doley, que es un metaanálisis que coge y compara todas, nadroenoxa, daltaenoxa, fondaparinox, enoxaparina, todas, y todas, no hay ninguna diferencia en el desenlace de morbimortalidad. O sea, todas nos van a servir para evitar que se produzca la trombosis venosa y per se el embolismo pulmonar. ¿Qué encontraron de diferencia ellos? La diferencia más grande es las unidades internacionales. O sea, que entre menos unidades internacionales yo coloque, por ejemplo, con una voy con 4.000, con la otra con 2.850, con la otra 2.500, de acuerdo a la heparina de bajo peso molecular, voy a tener menos riesgo de sangrado, pero no hay diferencia desde el punto de vista de la trombosis venosa y per se el embolismo pulmonar. Quiero contarles algo de algunas patologías, por ejemplo, cáncer, cáncer de cualquiera, cáncer de ortopedia, por ejemplo, cáncer de hueso, fémur, el que ustedes encuentren, el cáncer per se es un factor de riesgo para la trombosis y los pacientes, sobre todo, que vengan recibiendo quimioterapia con gemcitabina o análogos del platino, tienen un riesgo de tromboembolismo casi por encima del 85%. A veces nos da susto precisamente porque el hecho de pensar en transfundir, tener que transfundir esos pacientes, pues por supuesto no es bueno. Se asocia a varios factores de hacer trombosis, pacientes, los catéteres, el uso de quimioterapia, como lo decía antes, pacientes con intervenciones quirúrgicas, pero es muy importante hacer tromboprofilaxis y pensar en, como les decía, las unidades internacionales. Algo muy importante de los anales de trombosis y cáncer es que una trombosis no explicada podría ser secundaria a una neoplasia. Entonces, es bidireccionar la situación de cáncer y trombosis. Esto lo traigo simplemente para comentarlo. Sé que ustedes no tienen que ver con este paciente, sobre todo con enfermedad coronaria severa, pero lo traigo porque las guías europeas de enfermedad coronaria de pacientes que vayan a intervención coronarias percutáneas, es muy importante tener presente porque muchos de esos pacientes con enfermedad coronaria les hacen una intervención coronaria percutánea y pueden terminar en cirugía porque los pacientes de ustedes, por ejemplo, sobre todo los de cadera o fracturas, son pacientes mayores, la mayoría tienen enfermedad coronaria. Por eso traigo que Fondaparinox, como les decía, es el único que no altera las plaquetas, tiene una evidencia 1A. Enoxaparina, que también es manejada en esta terapia, en esta doble terapia, por supuesto, tiene 2B. Y aquí hablan lo mismo que les contaba hace un momentico. No se recomienda el intercambio de heparinas. Miren, este task force de enfermedad coronaria, que para nosotros en cirugía cardiovascular sí es muy importante porque ustedes saben todo lo que significa la anticoagulación que hacemos cuando entramos en bomba, hacemos un tiempo activado de coagulación por encima de 400, entonces el riesgo de sangrado en esa cirugía es muy grande, pero entonces ellos mismos nos dicen, no intercambie la heparina. Si comienza con una, continúen siempre con la misma heparina de bajo peso molecular. Esto es un estudio del 2018 mostrando cómo en cirugía mayor
Y vean, ahí está, incluye pacientes con prótesis ortopédicas, con cáncer. Se ha visto que si tienen mucho riesgo, ha venido cambiando la situación, porque antes se decía 12, 18 horas, iniciar tromboprofilaxis posoperatoria. Estamos hablando de tromboprofilaxis, no de anticoagulación. Tromboprofilaxis, miren que ya van en 6 horas, porque esos pacientes con riesgo elevado de hacer una trombosis y per se un embolismo pulmonar, pues se pueden morir por el embolismo pulmonar. Por ejemplo, pacientes de cirugía mayor como cardio, nosotros ya estamos iniciando a las 6 horas porque el riesgo es muy, muy grande. Y un paciente de ese tipo de cirugía que haga un embolismo pulmonar, la mortalidad es como el 95%. Y vuelvo a lo que comencé, la dosis habitual está en 5, 9 días, o sea, como les decía, 7 días, pero hasta la deambulación. Si el paciente no deambula, puede terminar incluso al mes. Salen unos estudios con heparinas de bajo peso molecular, pero tomadas, pero los estudios no son concluyentes todavía. Entonces, los primeros 7 días son muy enfáticos a que debemos hacerlo con heparinas de bajo peso molecular y después, si se requiere, sí se puede iniciar anticoagulación oral, pero los primeros 7 días no. No hay estudios concluyentes sobre eso. Terapia puente. Yo sé que en ortopedia de pronto no se hace muy común, pero es importante que sepamos cómo debemos manejar ese paciente en terapia puente. Lo primero que tenemos que valorar es el riesgo de sangrado. Ese riesgo de sangrado, si es una cirugía menor, digamos, una resección de un ganglión o ese tipo, pues no hay que hacer absolutamente nada, no hay que interrumpir. Pero miren que cirugía con riesgo de sangrado alto o intermedio, o que haya una incertidumbre, no, de pronto puede sangrar, de pronto tiene riesgos, a ese paciente hay que hacerle terapia puente, como se los voy a mostrar ahora. Lo otro que valoramos es una cosa que se llama el Chuck de Bax y es simplemente asociado al riesgo de hemorragia, el riesgo de trombosis. Trombosis, por ejemplo, cerebral, trombosis cardíaca. Entonces, debemos valorarlo. Este es el Chuck de Bax, es simplemente para traerlo para como como comentario, son los riesgos de enfermedad cardíaca, congestiva, hipertensos, diabéticos, enfermedades vasculares. Miren que todos estos pacientes son los pacientes que manejamos durante todo el tiempo en esos pacientes mayores que van a reemplazo de cadera, por ejemplo, o de rodilla. ¿Cuándo interrumpir? Esa paciente que viene tomando warfarina, por ejemplo, por una fibrilación auricular, ¿cuándo interrumpir? Entonces, lo que hacemos es que valoramos el INR, tomamos el INR, y si está supraterapéutico, o sea, por encima de 3, yo debo descontinuar esa, eh, ese warfarina y debo descontinuarla y iniciar, de acuerdo a lo que les voy a mostrar, con, de acuerdo al control del INR, 24 horas y 12 horas antes. Si está entre 2 y 2.5, 5 días antes, comenzar la terapia puente y lo mismo, INR 24 y 12 horas antes. Y si está subterapéutico, o sea, por debajo de 2, realmente es descontinuar 3 días antes, hacer terapia puente y 24 horas antes hacer un INR. Entonces son más de 5 días y 3 días. ¿Qué debo hacer para iniciar terapia puente? Debo siempre pensar en la depuración de creatinina, porque la depuración de creatinina es la que me dice si lo puedo hacer con heparina no fraccionada o con heparinas de bajo peso molecular. Si yo estoy por debajo de 15 de depuración de creatinina, si mi paciente tiene eso, por supuesto no puedo colocarle heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, porque la heparina de bajo peso molecular se elimina por riñón y no hay ningún antídoto para la heparina de bajo peso molecular. Entonces,
Si estoy por debajo de 15, no la debo colocar. Si estoy por debajo de 30, puedo decidir. Si le coloco heparina no fraccionada, debo mantener el IRR menor de 2 y acuérdense que yo puedo descontinuar 4 horas antes del procedimiento y hacerle un PTT. Si puedo iniciar heparina de bajo peso molecular, entonces lo que hago es lo mismo. Tomo un INR de acuerdo a cómo esté, 12 o 24 horas y descontinúo 12 o 24 horas antes. Esto ha venido 8 horas antes de cirugía de acuerdo al riesgo de trombosis, porque si un paciente tiene un riesgo muy alto de trombosis, ya no es, y eso tiene que cambiarnos a nosotros los anestesiólogos, que antes, no, le colocaron hace 12 horas, entonces no se puede operar el paciente. No, porque el riesgo de un riesgo de sangrado ustedes lo manejan, pero un riesgo de trombosis en ese paciente mayor sí tiene una mortalidad mayor del 85%. Entonces ya ha venido cambiando menos de 12 horas. Esto es más o menos lo mismo, cirugía de urgencia, pues tengo que entrar, pero cirugía que yo puedo suspender, valoro el riesgo tanto de sangrado como tromboembólico, y miren que habla lo mismo de la depuración de creatinina, esta de la revista española, y cuando reinicio de acuerdo a cómo esté tanto la cirugía como el paciente con el riesgo de trombosis. Puede ser 12 horas, 24 o 48 horas. Traigo esto porque esto lo vemos mucho, pacientes que han tenido cirugía cardíaca para cirugía no cardíaca. Entonces, pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas, que vienen tomando warfarina, por ejemplo, le debo siempre pensar o que tengan una fibrilación auricular, le valoro el CHAC, como les decía, si está por encima, un CHAC de VAS de 7 a 9, o que tenga un riesgo que haya hecho un ictus, trombosis cerebral. Entonces, miro cómo lo debo manejar, pero lo hago lo mismo, terapia puente, y depende de eso, de la depuración de creatinina, decido heparina no fraccionada, la heparina normal, que es la única que puedo revertir con protamina, o heparina de bajo peso molecular. Si las plaquetas están alteradas o tiene un riesgo alto de trombosis, lo mejor es utilizar fonda heparinox porque es la única que no altera las plaquetas. Esto es sobre todo pacientes que vengan tomando medicamentos ya como dabigatran, rivanoxaban, alprazolam, que vengan con esto. Sé que hay unos agentes de reversión que son estos Indusivab, Denacet. Yo no tengo experiencia, en Colombia no han llegado estos agentes de reversión, entonces no tengo experiencia. Lo que hemos tenido es que el paciente que vaya, que esté tomando esto y se requiera una cirugía de emergencia, definitivamente terminamos colocándole, por ejemplo, una enfermedad de tronco y hay que entrarle a cirugía cardiovascular, definitivamente terminamos colocándole crioplasma y plaquetas a ese paciente. Pero si ustedes lo tienen, sería ideal porque son los agentes de reversión de estos, de los orales. Y ya para terminar, pacientes que vengan con antiagregantes, aspirina, por ejemplo. Si son pacientes con antiagregación que vienen tomando aspirina no indicada, no, yo no tengo enfermedad coronaria, pero alguien me dijo que tomara aspirineta, que eso lo vemos muchísimo, se puede suspender. Pero el paciente que tenga enfermedad coronaria diagnosticada, que ya se le hizo cateterismo y que viene tomando aspirina, la aspirina no se suspende, nunca se suspende. Lo que se suspende es, por ejemplo, ticagrelor, que lo tenemos mucho asociado a aspirina, 3 a 5 días antes,
el clopidogrel 5 días antes y el prasugrel 7 días antes. Miren que todos los estudios nos hablan, no se suspende la aspirina, hay que mantenerla independiente de la cirugía que vaya, porque así quedó muy bien operado, le hicieron el reemplazo de rodilla, pero se infartó. Por eso no se debe suspender la aspirina y reiniciar la antiagregación, ticagrelor, clopidogrel o prasugrel 24 horas después de cirugía, o si es una cirugía con un riesgo hemorrágico muy alto, 48 a 72 horas. Muchísimas gracias. Lo más importante es que debemos hacer tromboprofilaxis. Creo que siendo la primera causa prevenible a nivel mundial de los pacientes hospitalizados, tanto médicos como quirúrgicos, nosotros debemos entrar en el manejo de la tromboprofilaxis y más los pacientes que ustedes manejan en ortopedia que tienen un riesgo tan alto de hacer trombosis venosa y per se embolismo pulmonar. De nuevo, muchísimas gracias y gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Hola, muy buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer la invitación para esta ponencia y esperando que todos estén muy bien. Y bueno, vamos a empezar. El título de mi ponencia es Cirugías ortopédicas con recuperación prolongada y poblaciones especiales. ¿Por qué la tromboprofilaxis? Soy el doctor Alejandro Erce, soy ortopedista con una subespecialidad en cirugía articular. Bueno, cuando hablamos de poblaciones especiales y de recuperación prolongada, ¿qué queremos decir? Bueno, nos referimos sobre todo a pacientes con obesidad, adultos mayores y a pacientes con cardiopatías. Pacientes que la gran mayoría de nosotros vemos en nuestra consulta diaria. Y bueno, cuando hablamos de tromboprofilaxis, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sí? Sabemos que la cascada de la coagulación se activa al menos durante 5 o 6 semanas después de una cirugía ortopédica mayor. Es por eso que normalmente damos entre 28 y 35 días de tratamiento tromboprofiláctico, porque la cascada de la coagulación sigue activa. Bueno, vamos a hablar un poquito de riesgo de trombosis. Antes de que hubiera tromboprofilaxis, teníamos una trombosis venosa profunda. Fíjense nada más, en el trombosis de cadera en un 54% y en el trombosis de rodilla en un 64%. Y gracias a la profilaxis, vean cómo han disminuido los números, a 0.7% y a 0.9%. Y lo más importante, la tromboembolia venosa sintomática, sin profilaxis tenemos un 2 a 3%. Eso se refiere de cada 2 y 3 pacientes de 100 tenían una tromboembolia venosa. Y ya, gracias a la profilaxis hemos bajado de 1 a 1.2%. Y muy importante entender este concepto. El mayor número de casos de trombosis ocurre después del alta, ¿sí? Normalmente ocurre a los 7 días y hay otro pico a los 28 días. Entonces, eso es lo que pasa, que normalmente los pacientes se van muy bien y después hacen los problemas de trombosis. Bueno, ¿y qué ha pasado con la mortalidad? Encontré que en 2 estudios, uno de 10 años de evolución o 10 años de estudio en pacientes sometidos a artroplasia de cadera y otro comparativo, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjense muy bien, en el 2005, el primer estudio fue de 2005 a 2014. La mortalidad en 2005 era de 0.6% y eso lo hemos logrado bajar al 2014. Este estudio fue en Inglaterra a 0.15%. Y un dato muy interesante que encontré en otro de los estudios, que antes de 1980 la mortalidad era de 1.15% y después del año 2000 lo hemos logrado descender. Entonces quiere decir que sí funciona la tromboprofilaxis en nuestros pacientes. Bueno, para empezar también les quiero hablar de un caso clínico, ¿no? Un femenino de 34 años de edad con una fractura de tobillo. Aquí tienen la imagen, sometido a una osteosíntesis. Pues tranquilo, ¿no? Le hacemos osteosíntesis y todo está bien, al día siguiente se va a su casa. Afortunadamente tuvo una buena evolución, la damos al día siguiente de alta y presenta una tromboembolia pulmonar a los 7 días de haber sido operada. Y nosotros nos quedamos pensando, bueno, ¿pero qué pasó, no? Era una fractura de tobillo, nada, ¿no? Una paciente joven, pero hizo una tromboembolia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, todos nos quedamos así con esta cara, ¿no? ¿Qué pasó con esta paciente? Y bueno, si nos ponemos a investigar los factores de riesgo para tromboembolias venosas, aquí vamos a encontrar varios.
No se los voy a decir porque son muchos y ustedes los pueden encontrar en esta revista y en otros lugares, pero en el caso de esta paciente, ella sí presentaba riesgo cardiovascular, un índice de masa corporal arriba de 25, y fíjense muy interesante esto, aunque la ambulación o el movilizarse en el postoperatorio al día siguiente, perdón, a los 2 días, también tiene un riesgo. Entonces, toda cirugía ortopédica tiene un riesgo de hacer tromboembolia. Y aquí tenemos, porque sí me puse a pensar qué podemos tener como tabla o como guía de factores de riesgo y encontré la escala de riesgo de Caprini, ¿sí? No les voy a hablar de todos, si no los voy a cansar y los voy a aburrir, pero les quiero marcar algunos principales, ¿sí? Como son la edad de 60 a 74 años, la cirugía artroscópica, eso da 2 puntos. Si ustedes se fijan, aquí hay una categoría, un rango de 0 a 4, de 5 a 8 y de más de 9. Y fíjense que si hacemos una artroscopía, son 2 puntos de factor de riesgo. Una cirugía abierta mayor de 45 minutos, igual son 2 puntos. El poner un aparato de fibra, un aparato de yeso también son 2 puntos. Y en este cuadro más grande son 5 puntos. Y miren nada más lo que tenemos aquí. Una cirugía mayor de 6 horas, por ejemplo, los procedimientos oncológicos, el hecho de haber tenido un infarto previo, las artroplastías, las fracturas de cadera, de pelvis y de pierna y múltiples traumas, todos esos son 5 puntos. Entonces podemos, como les decía, la cirugía ortopédica es un factor de riesgo, desgraciadamente nuestra especialidad es la que mayor riesgo tiene para la presentación de trombosis después de una cirugía. Simplemente el hecho de ser una cirugía ortopédica es un factor de riesgo. Bueno, obviamente hay que entender que hay diferentes tipos de cirugía. No es lo mismo operar a un paciente con una fractura de tibia distal que hacer una artroscopia de muñeca, obviamente, ¿no? Pero eso al rato lo vamos a discutir. Y no es lo mismo también el tipo de paciente que vamos a enfrentar. Por eso la idea un poco es irlos individualizando con respecto a los factores de riesgo de la trombosis. Otros factores de riesgo que encontré son el uso de torniquete para la isquemia y bien interesante, el tiempo de anestesia mayor a 90 minutos. Para aquellos que hacemos cirugías mayor de 90 minutos, eso también es un factor de riesgo. Y esto lo encontré en estos artículos que vemos aquí abajo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué dicen las guías acerca de esto? ¿Sí? Realmente no hay tantas guías y no hay tantas guías para diferentes procedimientos, ¿sí? Eso es lo que encontré en el effort del 2018 y esto es para prótesis de rodilla o de cadera. Y vean nada más, tenemos guías de 2008, 2012, 2010, 2015 y del 2011. No tenemos tantas guías para este tipo de problemas. Ya lo que me llamó la atención es que miren nada más aquí. La aspirina tiene la misma recomendación en este estudio del 2008 y del 2012 a los nuevos medicamentos que estamos teniendo para la profilaxis, inclusive también para las heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? También en la SIGN de 2010 y 2015, también encontramos aquí a la aspirina y también los nuevos medicamentos, pero aquí la aspirina no se usa sola como un agente solo para la tromboprofilaxis. Debemos de combinarla, ¿sí? Entonces es bien interesante, ojalá al final de la plática podamos platicar de esto y poder analizar esto para saber a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, bien importante, ¿no? Al menos la tromboprofilaxis es al menos entre 10 y 14 días. Ya hay unas guías inglesas que nos hablan de cuánto es el tiempo específico y algunos artículos, pero es entre 10 y 14 y hasta 35 días. Y ahora, si vemos otro tipo de otras guías para las fracturas de cadera, las están clasificando según el procedimiento y según la patología del paciente. No es lo mismo hacer una cirugía programada cuando el paciente está estudiado a realizar una cirugía de urgencia. Entonces aquí estamos hablando de fracturas de cadera. Otra vez es entre 10 y 14 días y hasta 35. Eso me parece todavía un poco inespecífico, ¿no? No sabemos. Y otra vez lo que me llamaba la atención, que la aspirina está a la par de nuevos medicamentos. Entonces, llama la atención todo eso. Todavía no nos hacemos a un lado de la aspirina y de otro tipo de medicamentos y ojalá eso lo podamos discutir después. Otra vez aquí, la aspirina no la recomiendan por sí sola y el NICE del 2018, eso es lo que ahorita vamos a ver. Y fíjense los tiempos, 4 semanas a un mes. Bueno, vamos a hablar ahorita de las recomendaciones actuales. Y eso es muy importante y eso es creo que lo que más me gustaría que se quedaran en esta plática es esta diapositiva.
que la tendencia actual es no ver a los pacientes como un grupo, sino individualizar cada caso. Ya vimos la escala de Caprini, ya vimos algunos factores de riesgo, entonces hay que individualizar a cada paciente. No es lo mismo operar a un joven de 18 o 20 años que de una fractura de tobillo si tiene o no tiene obesidad, si usamos o no isquemia. Entonces hay que individualizar cada caso y trabajar muy de la mano con nuestro anestesiólogo de confianza. Lo que les comentaba, lo que yo me puse a buscar recomendaciones, obviamente hay muchísimo de artroplastia, eso es lo que más hay. También hay recomendaciones para fracturas por fragilidad de la pelvis, cadera y fémur proximal, y hay pocas guías que hablan acerca de otro tipo de sitios quirúrgicos. Por ejemplo, si hacemos una artroscopía de rodilla, si tenemos una fractura de tobillo, tenemos diferentes parámetros y no tenemos tantas guías. Bueno, yo lo más reciente que encontré fueron las guías del NICE, lo que les presentaba de 2018, que están actualizadas al 2021. Estas son guías inglesas y estas sí incluyen procedimientos como artroscopía de rodilla, como lesiones de pie y tobillo, inclusive lesiones de miembro torácico. Y esas están gratuitas y están en internet si las quieren buscar. Esta es la página de internet donde la pueden encontrar. Esta es la fecha de la actualización, está muy reciente. Y aquí nos hablan de diferentes tipos de cirugía, ¿sí? Ortopédica especialmente. Entonces, ahorita vamos a ver cada una de ellas. Y bien importante, para todas las cirugías, se debe dar la siguiente recomendación. La profilaxis para tromboembolia o para trombosis venosa se debe dar siempre y cuando el riesgo de trombosis sea mayor que el riesgo de sangrado. Es bastante lógico, pero hay que decirlo. Si nuestro paciente puede tener riesgo de sangrado importante y pone en riesgo su vida, obviamente no hay que dar profilaxis. Bueno, vamos a hablar de las recomendaciones de NICE para las prótesis de cadera programadas, acuérdense, muy importante. Y debemos de seleccionar algunas de las siguientes opciones, que son, una es heparinas de bajo peso molecular por 10 días, seguidas de aspirina entre 75 y 150 miligramos por 28 días más, son 38 días. Las heparinas de bajo peso molecular durante 28 días combinadas con medidas de compresión hasta el alta. Ellos lo que comentan es que hasta el alta, ¿sí? O también tenemos los nuevos productos para la profilaxis. Bien importante, si existe la contraindicación farmacológica, siempre usar medidas de compresión. Pero bueno, sería muy raro que no pudiéramos usar alguna de estas tres opciones. Para las prótesis de rodilla, también programadas, aquí las guías de NICE, son las actualizadas en 2021, lo que dicen es que podemos dar aspirina entre 75 y 150 miligramos durante 14 días, las heparinas de bajo peso molecular durante 14 días, más el uso de medidas de compresión hasta el alta, es lo que comenta el artículo, o también los nuevos medicamentos que tenemos para la profilaxis. Cuando se habla de fracturas por fragilidad, ellos lo especifican así, no hablan de fracturas en general, sino fracturas por fragilidad, y se refieren a pelvis, cadera y fémur proximal. El tratamiento es durante un mes, con algunas de las siguientes opciones. Las heparinas de bajo peso molecular, y podemos iniciar entre 6 y 12 horas después de la cirugía, y aquí ellos sí están hablando de un medicamento que es el Fondaparinux, y ese se puede inclusive iniciar a las 6 horas después de la cirugía. Es bien importante hablar con el anestesiólogo y que los dos sepan exactamente cómo se va a hacer este tratamiento. Y ahorita vamos a hablar de los mecanismos de acción y el por qué podemos usar ciertos medicamentos y no tenemos tanto riesgo de sangrado. Por eso podemos, por ejemplo, iniciar con el Fondaparinux a las 6 horas de cirugía. Continuamos también con las fracturas por fragilidad, igual pelvis, cadera y fémur proximal. Lo que comentan ellos es que en las guías de NICE, en la profilaxis preoperatoria y operatoria, si la cirugía se realiza más allá de 24 horas del ingreso del paciente, que las heparinas de bajo peso molecular se pueden usar hasta 12 horas antes de la cirugía y el Fondaparinux 24 horas antes de la cirugía. Tanto en las artroplastias totales de rodilla como en las fracturas de fragilidad, ellos sugieren el uso de compresión neumática intermitente. Ese es otro consejo que yo les doy. Usen todo en su arsenal para disminuir los riesgos de trombosis. Ellos también hablan de cirugía de pie y tobillo y debemos de considerar la tromboprofilaxis si existe una inmovilización posoperatoria, en aquellos pacientes, por ejemplo, que se hacen artrodesis, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre. Y hay que detener la profilaxis a los 42 días si la inmovilización continúa. Bien importante, y lo que les decía antes, si el tiempo de anestesia es mayor a 90 minutos. ¿Sí? Entonces,
Imagínense, si tenemos un paciente obeso, tenemos un paciente sometido a una artrodesis de tobillo, le ponemos isquemia y además el tiempo de anestesia es mayor a 90 minutos, pues tenemos algo de factores de riesgo, ¿sí? También por el tipo de cirugía que estamos haciendo. Entonces hay que considerar el uso de profilaxis. En cirugía de rodilla no hablan de prótesis, por ejemplo, estamos hablando de una artroscopía, otro tipo de lesiones. Considerar perdón, el uso de heparines de bajo peso molecular entre 6 y 2 horas después de la cirugía y durante 14 días. Si el tiempo de anestesia es mayor a los 90 minutos, es como bastante repetitivo, pero ojalá se nos quede. Y el riesgo de presentar trombosis es mayor al riesgo de sangrado importante. Cuando hablamos, inclusive tienen guías para cirugía de miembro torácico. En estas cirugías normalmente no se necesita profilaxis a menos que el tiempo de anestesia general, eso es muy importante. También el hacer anestesia general es un factor de riesgo y se prefiere hacer anestesia regional o local, para que también lo hablen con sus anestesiólogos, porque también aumenta el riesgo de trombosis la anestesia general. Y también se recomienda si hay una dificultad para la movilización del paciente o de la extremidad. Otras recomendaciones es evaluar los factores de riesgo, como ya vimos previos a la cirugía, individualizar al paciente y lo que les comentaba, el uso de anestesia regional sobre la anestesia general. Se ha visto que la anestesia general tiene mayor riesgo de trombosis que la anestesia regional y además, también como tip, la anestesia regional es una maravilla para el posoperatorio y el manejo del dolor. Ya por último, vamos a hablar un poquito de este artículo que habla del costo-beneficio y costo-eficacia de diferentes anticoagulantes, diferentes estrategias de anticoagulación en el posoperatorio. Aquí solamente hablan de artroplastia de rodilla en algunos pacientes. Y bueno, nada más les voy a hablar de las conclusiones del estudio. Lo que ellos comentan es que lo recomiendan es aumentar el tiempo de profilaxis a 35 días, ya que aumenta la calidad de vida a comparación de hacerlo durante 14 días. Entonces ya estamos viendo que 14 días al parecer no es suficiente para evitar los riesgos de trombosis. Y también encontraron que el uso de aspirina, que ojalá ahorita podamos discutir acerca de eso, el uso de aspirina presentó el mayor número de episodios de trombosis y de embolismo. Y otro de sus resultados es que el uso de fondaparinux de manera prolongada, 35 días, alcanzó la mayor reducción de trombosis venosa profunda entre todos los medicamentos. Aquí está el artículo, la bibliografía por si quieren revisarlo. Y ahora, ¿qué me debo de preguntar yo como ortopedista que voy a operar a un paciente? Obviamente hay que ver las características del paciente, su edad, comorbilidades, si tiene algún antecedente cardiovascular, si tiene antecedentes de trombosis en la familia, etcétera, etcétera. ¿A qué cirugía lo voy a someter? Como decíamos al principio, no es lo mismo hacer una prótesis de cadera que hacer una fractura de radio. ¿Y qué podemos hacer nosotros para disminuir los riesgos de una trombosis? Otra muy importante, ¿qué tipo de terapia antitrombótica voy a usar? Esto también me gustaría que lo comentáramos. Ojalá después de esta plática haya muchas preguntas y lo podamos discutir. Y algo que a mí también me llamó la atención, no tenemos tantas guías. Entonces, ¿qué tan actualizados o no estamos y qué tan actualizadas están las guías o no? Eso me encantaría que lo discutiéramos. Es una pregunta un poco al aire. Y bueno, como repaso, aquí vemos cómo funcionan los diferentes anticoagulantes. Lo que a mí me gustaría que nos fijáramos es que aquí están las heparinas de bajo peso molecular y aquí están los nuevos medicamentos que tenemos a la mano para utilizar. Y bien importante, estos se van directamente al factor 10A de la cascada de la coagulación, mientras que las heparinas de bajo peso molecular se van al 10A, pero también se van hacia la trombina, bloquean la trombina. Esa es una de las ventajas de los nuevos medicamentos, que disminuyen también el riesgo de sangrado. Entonces, ojalá nos quedemos con esto. Y bueno, yo les agradezco muchísimo. Si tienen alguna pregunta después de la plática, vamos a tener una sesión y aquí están mis datos. Cualquiera que me quiera contactar. Y pues muchas gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, los saluda el doctor Negrete, doctor Emilio Rey, doctor Alejandro Erce. Muchas gracias por estas excelentes charlas, presentaciones. Y bueno, pues el tema de la trombosis es un tema que especialmente a muchos cirujanos, independientemente de la ortopedia, pues nos pone en jaque y nos asusta mucho cuando vamos a programar un paciente para cirugía o cuando vamos a operar un paciente de urgencia. Escuchando las dos charlas, me viene a la cabeza una pregunta para el doctor Rey y para el doctor Alejandro Erce.
los dos hablaron de las valoraciones, de individualizar la valoración de cada paciente. A veces cuando escuchamos las pláticas de trombosis y de sangrado, si llegamos al extremo, pues no operaríamos a ningún paciente, ¿cierto? O sea, estaríamos en un terror continuo. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio para poder decir, tengo que seguir manteniendo la calma y pudiendo operar a los pacientes sin tener ese terror o ese pánico a la trombosis y al sangrado? ¿Cómo podríamos lograr como cirujanos ese equilibrio, doctor Emilio Rey, doctor Alejandro Erce? El doctor Emilio tiene la experiencia y el doctor Alejandro Erce tiene la curva de aprendizaje hacia arriba. Entonces, pues sí, me gustaría saber porque nos enfrentamos a los criterios de la gente muy joven, pero también nos encontramos con lo que es la fisiología y lo que es la, la triada de Virchow hace mucho tiempo, descrita por este fisiólogo. Entonces, me gustaría escuchar sus puntos de vista. Doctor, buenas noches y de nuevo, para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes desde Colombia. Bienvenidos acá a Colombia y espero poder ir Gracias. a su lindo país dentro de poco tiempo. Ojalá, aquí estamos. Usted hablaba de una cosa muy importante, Doggy, y creo que el hecho de individualizar los pacientes es muy importante, pero esa balanza del riesgo de sangrado y trombosis, el problema, lo digo así, no es la trombosis venosa como tal, sino todo lo que conlleva esa trombosis venosa. O sea, los pacientes se mueren es por el síndrome de embolismo pulmonar, eso lo sabemos, todo lo que conlleva a nivel cardiovascular y pulmonar. Entonces, ustedes son los primeros, los ortopedistas realmente fueron los primeros que comenzaron a decir, hay que hacer tromboprofilaxis y eso lo hicieron a nivel mundial. O sea, ustedes, porque los pacientes de ustedes son pacientes mayores, sobre todo los de fractura, como yo lo decía, de cadera o reemplazos articulares de rodilla. ¿Qué hay que hacer, Doc? Con todos los estudios y desde la experiencia que yo tengo, es que primero hay que individualizar y saber cuánto tiempo tenemos que hacerle tromboprofilaxis preoperatoria y posoperatoria a los pacientes. El doctor Hereza lo decía muy bien, nosotros tenemos que saber que ese paciente no solamente a los primeros 7 días puede llegar hasta los 30 días de requerir tromboprofilaxis posoperatoria y mirar a ver qué le colocamos, qué le aplicamos a ese paciente. Y era como yo lo decía en lo de terapia puente. Posiblemente nosotros necesitemos colocarle fondeparinox o posiblemente podemos hacerlo con heparina de bajo peso molecular diferente, estilo nadroparina o enoxaparina. Sí, pero lo importante es saber que hay que hacer tromboprofilaxis y entre menos unidades internacionales tengamos que colocar de acuerdo al riesgo de sangrado que tenga, pues es mejor, pero lo estamos protegiendo. Entonces, ¿qué es, creo, lo más importante? Poder proteger a ese paciente. Ok, doctor Erce, ¿qué opina? Bueno, gracias, doctor, por la palabra. Yo creo que lo más importante es hacer prevención y tener, como dice el doctor Rey, tener conciencia de que nos puede hacer una trombosis, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer. El uso de ciertos medicamentos, el uso de medios de compresión, terapia compresiva, muchísimas cosas, la movilización temprana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no deberíamos tener miedo al sangrado. Yo creo que más bien deberíamos tener más miedo al trombo como tal. Y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, yo creo que también es
están enterados. Las guías están accesibles en internet y algo bien importante que a mí me ha cambiado mucho la vida es tener una buena relación con el anestesiólogo y un buen internista de confianza para que se hagan valoraciones preoperatorias y realmente ayudarnos entre nosotros. A mí se me ha ido quitando el miedo por el uso de medicamentos y también por una excelente relación con el anestesiólogo. Y otro detalle muy importante es que la anestesia regional es una maravilla, no solamente para el manejo del dolor, para la movilización temprana del paciente, sino también disminuye muchos riesgos. Y nos va mejor como médicos, los pacientes están más agradecidos porque se maneja mejor el dolor. Entonces es una combinación de muchas cosas. Pero sí, sin miedo. Eso que usted dice, doctor, ese es muy importante ahí sí lo hablo ustedes son los ortopedistas, ustedes son los que saben de toda la cirugía, lo hablo desde el punto de vista de anestesiólogo. Por supuesto, la anestesia regional y los bloqueos, sobre todo para el manejo del dolor posoperatorio, que el paciente pueda deambular en forma más temprana, son muy importantes. Aquí lo que pasa es que, y por eso esa comunicación entre cirujano, anestesiólogo es tan importante, porque cuando yo tengo un paciente que le tengo que hacer tromboprofilaxis, hay estudios de 4 horas antes de cirugía. O sea, ese paciente, por ejemplo, obeso, mórbido, diabético, que ha hecho ya un embolismo pulmonar antes y que ha tenido hasta endarterectomías, por ejemplo, por embolismos pulmonares, a ese paciente el riesgo hay que sopesarlo si toca darle general o regional. Pero lo ideal es poderle dar regional, o por lo menos, si toca darle general, ponerle un bloqueo para dolor, para que en lo más rápido ese paciente salga a correr la maratón de México para poder hacer, porque la deambulación, y yo les colocaba ahí, no solamente son fármacos, la deambulación creo que es algo supremamente importante en el manejo de los pacientes de cualquier cirugía. El doctor Negrete decía una cosa que me llamó la atención y es que no solamente ortopedia, vea, están cambiando alguien como los urólogos, que sabemos que cuando hacen resección transuretral de próstata, yo estuve en una reunión con ellos y hablábamos el riesgo de que dejan toda la zona cruenta de la vejiga, porque pues la resección transuretral, pero ellos también están haciendo tromboprofilaxis y el doctor Erce decía, el sangrado lo podemos controlar, pero un embolismo pulmonar, muy bien operado, pero... Se va a morir. Doctores, tengo otra pregunta que siempre la he tenido como duda. Es pacientes jóvenes. Actualmente sabemos de los pacientes mayores que operamos de cadera, de rodilla, pues como que ya están bien etiquetados y ya están bien estudiados y casi todo mundo hace sus valoraciones o solicita sus valoraciones preoperatorias y sigue las indicaciones del médico internista, lo comenta con el anestesiólogo y toma las medidas. Pero actualmente tenemos trauma de alta energía, pacientes muy jóvenes con lesiones o politraumas severos, pacientes que llegan a los servicios de urgencias aparentemente sin historias de enfermedades y solamente con el accidente, fracturas múltiples, fractura de pelvis, fracturas de columna y entran a cirugía. ¿Cómo podemos ahí evaluar el riesgo de las trombosis, ya sea pulmonares o venosas, sobre todo porque habrá pacientes de columna, neurológicos, que a lo mejor van a estar sin movimiento mucho tiempo? La pregunta es para ambos. Bien, ¿quiere contestar usted o contesto yo? Comience usted, Doc, si quiere. La verdad es que conociendo las escalas de Caprini, uno las puede buscar en internet y hay como 1000 imágenes de la escala de Caprini. Podemos hacer una evaluación rápida de nuestro paciente. Ya desde cierta edad, de cierto tipo de fracturas,
cierto historial de trombosis en la familia. Un paciente, aunque tenga 20 años, ¿no? El hecho de que tenga obesidad es un factor de riesgo. El hecho de ser una fractura de pelvis es un factor de riesgo. Entonces, yo encontré de manera muy práctica que la escala de Caprini en sus rangos dice, bueno, tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto, y a partir de ahí tomar la decisión. Yo creo que no hay que tener miedo igual a dar tromboprofilaxis a un paciente de 20, 25 años. Bueno, si tiene una fractura de pelvis, por supuesto, una fractura de húmero, una fractura de fémur, tibia, yo prefiero correr el riesgo de un sangrado a que me haga una tromboembolia. Seguramente muchos de nuestros servicios durante la residencia o en los hospitales desgraciadamente hemos visto embolias pulmonares por fracturas de fémur en pacientes jóvenes. Entonces yo nada más me iría a las guías de factores de riesgo. A mí la escala de Caprini se me hizo muy interesante y muy práctica. Ah, mira, tiene tal edad, le vamos a hacer tal procedimiento, suma 5 puntos, dale la profilaxis. Yo no tendría ningún problema en hacerlo. De acuerdo, mire, cuando uno ve Caprini, y yo lo decía en la charla, yo creo que el 90% de los pacientes tienen más de 8 de Caprini. O sea, de los de nosotros tienen más de 8. Y eso, y en los pacientes de ustedes, en el paciente de cardio, por supuesto, y tiene el 11 punto por encima de 8, el 11,32% de hacer embolismo pulmonar, ni siquiera trombosis venosa, sino embolismo pulmonar. Entonces, esa valoración es muy rápida. Así tenga el politraumatismo, y usted lo decía, Doc, se puede quedar en reposo mucho más tiempo. Yo también pienso lo mismo. Eh, no hay que tenerle miedo al sangrado, hay que tenerle más miedo a un embolismo pulmonar. Eso mata, y mata muy rápido. Rápido, exacto. Sí, perfecto, doctor. Doctor Rey, ya habló usted de la terapia puente. Me llama mucho la atención ahí, sobre todo pacientes cardiópatas que vemos mucho nosotros cuando vamos a someter a un procedimiento de artroplastía. Muchos pacientes son diabéticos y son cardiópatas. Muchos de estos están medicados con antiarrítmicos, están medicados con anticoagulantes como el clopidogrel y aspirina, e incluso dipiridamol, todavía por ahí he visto que lo utilizan. En estos casos usted hablaba de un tiempo de suspensión antes del procedimiento quirúrgico. ¿Y cuánto tiempo después se pueden retomar o se retoman? Digo, porque se supone que si lo opero de una artroplastia de cadera, pues el paciente tiene que seguir su terapia que tiene para el corazón, y obviamente lo vamos a anticoagular nosotros por prevención, pero las dosis quizás son diferentes. ¿Cómo se maneja en estos casos? Bueno, eso es muy importante porque lo primero y lo más importante que quiero que a todos nos quede es que lo único que no se suspende en ese tipo de paciente con enfermedad coronaria diagnosticada, que uno sepa que tiene alguna coronaria, o que le hayan colocado un esteno, alguna cosa, la aspirina no se suspende, independiente del procedimiento. ¿Cómo será, Doc, que cirugía de neuro, cirugía ocular, que uno sabe que un sangrado ocular puede quedar con un riesgo pues de hasta de perder el ojo y quedar ciego, no se suspende la aspirina? Entonces, eso es lo primero que nos queda como el antiplaquetario, porque es el que va a seguir protegiendo esa coronaria, ese estén, los otros se suspende de acuerdo, digamos, estoy con clopidogrel, lo debo suspender 5 días antes, Prasugel 7 días antes. ¿Y cuándo reiniciar estos? De acuerdo, primero, al riesgo de sangrado. Entonces, si yo tengo una cirugía mayor con un riesgo de sangrado muy alto, lo debo esperar 48 horas. Si no es una cirugía que tenga un riesgo tan alto de sangrado, pero es un paciente coronario que le han colocado 2 o 3 stent, lo debo iniciar 24 horas después. O sea, digamos, aspirina
siempre clopidogrel 24 horas después. Usted comentaba, ese paciente politraumatizado que puede sangrar muchísimo y de pronto tiene una enfermedad coronaria que tenía ya diagnosticada y venía en un accidente y accidente de carro o de moto. Ese paciente y se le iniciaría 36 horas más o menos el clopidogrel o el plazugel y con la aspirina. Y los otros 24 horas. Okay. Lo más importante es que la aspirina no la suspendemos. Eso nos toca, con todo el respeto de mis compañeros anestesiólogos, tenemos que cambiar el chip. Porque es que, no, viene con aspirina y va para una cirugía de reemplazo de cadera. No se puede operar. No, toca seguirlo si es un paciente que tiene diagnóstico de enfermedad coronaria. No sé qué opina el doctor Herce, qué opina de eso. No, de hecho, me hizo acordar, esta plática me está haciendo acordar de los pacientes que probamos ahí en el Hospital General para prótesis o para cualquier tipo de procedimiento. Cuando venían con aspirina, tenían que suspenderla una semana. Una semana la suspensión de la aspirina y, y bueno, teníamos que suspenderse y lo reprogramar al paciente. O sea, esperaba una semana, inclusive se esperaba una semana en el hospital para poderlo operar. Entonces, creo que es muy importante lo que usted dice. Creo que el concepto de hacer equipo entre anestesia y cirujanos hoy en día es más real que antes, ¿no? Que sobre todo con el uso, el manejo del dolor y todo esto. Y no, pues, preguntar y ayudarnos entre nosotros mismos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y además, hay que conocer un poquito de mecanismos de acción de los fármacos. Sí, porque la aspirina nada más es un antiagregante como tal, y y los otros fármacos van hacia otro tipo de lugares, ¿no? Que hay que saber. Entonces, yo creo que enterarnos un poquito de eso, hacer equipo con los anestesiólogos, y pues sí, trabajar de la mano, ¿no? Por ahí hay unas preguntas que nos llegaron, y ahorita creo que vamos a ver un poco de esos temas que son un poquito más complicados, pero trabajar de la mano y hacer equipos interdisciplinarios. Si es necesario que venga el cardiólogo, el hematólogo, etcétera. Nosotros no somos expertos en todo y ayudarnos en casos muy especiales, ¿no? A ver, les quiero leer aquí una pregunta que dice de Noé Martínez Vélez. Dice, ¿el programar un paciente para artroplastía de rodilla y cadera tiene relación con el semáforo epidemiológico por COVID-19 o se puede programar en cualquier momento apegados a la normatividad con los estudios y valoraciones preoperatorias normadas? Bueno, es una pregunta que tiene que ver con el COVID. Alejandro. Doc, si quiere, porque acabo de estar revisando ese tema que tengo que dictar una charla de anestesia post-COVID, anestesia, no cirugía pues específica de ortopedia. Y si el paciente, los riesgos, me voy a reír porque voy a decir que ojalá no tengamos que anestesia post-COVID de paciente que haya estado en cuidado intensivo, por supuesto, no el COVID que estuvo en su casa y eso, sino el que estuvo hospitalizado. Los riesgos de trombosis son altísimos, pero muy, muy altos, se aumenta casi hasta el 90%. A ese paciente, el ideal, si tengo que hacerlo, es hacerle tromboprofilaxis con fondaparinux, que todos los estudios hablan con fondaparinux por ser el único que no altera las plaquetas, y tratar de diferir la cirugía, según lo que yo encontré, por lo menos 3, 4 meses después de haber estado con todo el riesgo. No solamente tiene riesgo de trombosis, sino riesgo de miocarditis post-COVID, que para nosotros en cirugía mayor sí es muy severo. No solamente pulmonar, tiene una cantidad de riesgos. Entonces hay que tratar de aplazarla lo que más se pueda, pero sí hay que hacerla tromboprofilaxis con fondaparinux, dicen todos los estudios. Sí, y con respecto al semáforo, bueno, yo no he leído nada de que hay una contraindicación como tal. Yo creo que la contraindicación sería
si estamos en semáforo rojo, que espero nunca más regresemos a semáforo rojo, pues no hay lugar para operar a los pacientes. Ese es uno de los grandes problemas, que no hay lugar, y yo creo que los pacientes no se van a querer operar en semáforo rojo. Hasta donde yo sé, no hay ninguna contraindicación. Lo que hemos visto en las instituciones es que no hay lugar. Simplemente no hay, cuando nosotros tuvimos el semáforo rojo aquí en la Ciudad de México, no había lugar para muchos pacientes para operarlos. Entonces, ahorita en semáforo verde, amarillo, naranja, no ha habido ninguna contraindicación. Depende mucho del lugar y también de la decisión del paciente. Entonces, no hay, hasta donde yo sé, no sé si usted sepa algo, doctor Negrete, que si el semáforo rojo contraindique la cirugía, hasta donde yo sé, no, pero son varias circunstancias. No hay lugar en los hospitales y el paciente no quiere ir al hospital a operarse. Lo Sí, mismo no, que no, pasó en no tiene Colombia. nada. Doctor, doctor Rey, aquí tengo una pregunta que también me parece interesante. El doctor Alfonso Fajardo pregunta, ¿cuál es el mecanismo por el que la anestesia general es trombogénica? Uy, no, no. No es la anestesia general per se que sea trombogénica, o sea, no es los medicamentos que nosotros utilizamos como tal. Lo que sí se ha visto es que al dar anestesia regional, el paciente se va a recuperar más rápido, la deambulación va a ser más rápida. Anestesia regional con bloqueo para el dolor. ¿Sí? Entonces, no es la anestesia como tal general. Lo único que sabemos es que vasodilatan ambas, y la anestesia general vasodilata un poco más, pero no es la anestesia general, porque si no, imagínense lo grave que sería a todos los pacientes que tenemos que darles anestesia general. O sea, lo decía el doctor Erce muy bien. Lo importante es poder que hagan deambulación temprana, y la anestesia regional hace deambulación temprana. O sea, es más fácil que el paciente se mueva, sobre todo por el manejo del dolor, más que todo. Eso es, si me permiten hablar tantito, Adelante. eso es importantísimo. Yo he visto un cambio drástico cuando manejamos adecuadamente el dolor desde el posoperatorio inmediato, y las primeras horas, y hasta que el paciente se va de alta, inclusive está en casa. El cambio en los pacientes es increíble. Además de que nos recomiendan más a los doctores, tanto al anestesiólogo como al ortopedista, se rehabilitan más rápido, se sienten mejor, inician la rehabilitación de manera más temprana. Entonces, sí, eso es una maravilla, es el manejo del dolor adecuado. Y sí, la terapia, la anestesia regional es una maravilla. Por eso el bloqueo para dolor, independiente de cualquiera de los dos tipos de anestesia que se le dé al paciente, pero poder después, o sea, antes de terminar la cirugía, hacerle un bloqueo iliofemoral, o para rodilla, el bloqueo de rodilla, ese paciente es muy rápido. Entonces, eso sí va a disminuir el riesgo de embolismo, porque el reposo es un aumento grandísimo del embolismo. Independiente que yo lo tenga con tromboprofilaxis, necesito que el paciente comience a caminar. En este caso se recomendarían los bloqueos sensitivos, ¿no, doctor? Porque Sí, cuando sí, hay señor. bloqueo motor, el paciente no se puede mover. Sí. No, bloqueo sensitivo. Después de cirugía, Ok, esos bloqueos iliofemoral, que es una dosis muy baja de marcaína, y solamente sensitivo. Por supuesto, doctor. Por ok. supuesto. Doctor Erce, la doctora Repper pregunta, cuando se coloca un yeso o una fibra de vidrio, ¿se da también anticoagulante durante el tiempo que use la inmovilización del paciente? De acuerdo a alguna de las diapositivas que mostraste ahí. Bueno, según las guías, es que hoy en día el problema es que las guías están muy limitadas a cierto número de procedimientos. Lo único que dice de pie y tobillo es que si es una cirugía donde decido ponerle un aparato de fibra de vidrio o un yeso, pues ya tiene, por la edad y por el uso de usar una fibra de vidrio, ya tiene entre 4 y 5 puntos. Entonces, ya tiene un riesgo moderado. Y si sé que no se va a mover,
yo sí se lo daría. Ahora, si tengo quizás un paciente de 18 años que no tiene ningún riesgo, no tiene historia de trombosis familiar, se va a estar moviendo con muletas y no tiene ningún otro factor de riesgo, pues tiene un 2, yo no se lo daría. A eso me refiero con individualizar a cada paciente. Es un paciente de 30 años, pero tiene una obesidad mórbida, historia de trombosis, pues yo sí se lo daría. Porque aunque se mueva, tiene varios puntos. Entonces, por eso les decía que individualizamos a cada paciente y Caprini nos puede ayudar mucho. Entonces hay que individualizar a cada paciente. Por eso me parece que la pregunta es como muy pertinente y vamos a ver hasta cuándo está inmovilizado el paciente. Aquí tengo una pregunta un poco capciosa, pero muy interesante. Los pacientes hemofílicos. Paciente hemofílico, sabemos toda la historia de la hemofilia, ¿no? Y sabemos las consecuencias, pero muchos de estos pacientes a veces los tenemos que operar o por una fractura o en alguna experiencia que tuve, operé a un paciente de prótesis porque ella tenía la rodilla totalmente destruida. Entonces, en estos pacientes hay que manejar prevención de trombosis o solamente medidas físicas. Bueno, hay varias cosas. Vamos a decir un poquito. La trombofilia, o sea, específicamente trombofilia, tiene riesgo de hacer coágulos, trombos, hay que manejarlo. Los pacientes hemofílicos son pacientes bien complicados, Sí. muy complicados para manejar porque el riesgo de sangrado es muy alto y necesitan factores específicos. Pero hay que revisar las plaquetas, o sea, porque esos pacientes hacen trombocitopenia muy fácil. Entonces, depende del paciente. Ahí sí tenemos que valorar. Sangrado, riesgo de trombosis, como yo les mostraba la clasificación esa de Chuck de Bax, que es riesgo de trombosis severa. ¿Qué es más? ¿Qué tiene más riesgo? ¿Que yo haga una trombosis y un embolismo pulmonar o que el paciente sangre? O sea, ¿cuál se nos pega más? Yo les diría, primero, valorar el paciente muy bien y ahí sí tiene que ser un grupo multidisciplinario con hematólogo, con internista, ahí sí podemos estar los anestesiólogos, pero ese es un paciente muy difícil. Em, pero si necesitaría colocarle Fondaparinux, por ejemplo. Pero, pero yo preferiría llamar, ahí sí, como la llamada a un amigo que significa llame al hematólogo y hacer toda la parte con hematología. No sé qué opina el doctor Erce, porque es un paciente muy difícil. Ya me aventó la bolita a mí. No, totalmente de acuerdo. Primero hay que estudiarlo muy bien, tener un hematólogo pues sí, de la mano ahí. Creo que por mecanismo de acción, como usted dice, hay que valorar el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis. Recordar que los hemofílicos tienen un problema del factor de coagulación, no es la misma vía. Entonces, como usted dice, hay que, pues de manera muy estrecha, hasta donde yo tengo entendido, sí hay sustitutos de factor, sí les puede estar dando Factor factor. 8. Entonces, sí tiene una solución. Entonces, si quiero decir, yo nunca he operado a un paciente con hemofilia, no me ha tocado, así poner una prótesis en hemofílicos. Pero creo que si el riesgo de trombosis es más alto, pues sí darle profilaxis y tener a la mano todo al hematólogo ahí de la mano, casi con el celular del ortopedista también, para que nos ayude. Entonces es valorarlo y hacer un estudio muy importante preoperatorio. Bueno, yo lo que aprendí es que estos pacientes hemofílicos, como dice el doctor Rey, son bastante difíciles, pero tampoco hay que tenerles miedo. O sea, el hematólogo indica con toda tranquilidad los niveles de paquetes que le van a pasar del factor y los pacientes sí se pueden operar. Claro. Evidentemente el riesgo de sangrado es muy alto, pero es más esperado y manejable todo esto si se controlan los niveles del factor 8
y se le transfunden los paquetes necesarios antes generalmente son 50, 60, no me acuerdo, eran cantidades industriales que le tenían que pasar de bolsitas de factor y los niveles de plaquetas y el control hematológico es importantísimo para que esos pacientes, o sea, obviamente no operas a ese paciente si no está el hematólogo por ahí cerca y el banco de sangre con todos los paquetes disponibles para la De cirugía. acuerdo, Le de hablamos al acuerdo. doctor Negrete, doctor Rey, cuando nos tenga un paciente, le hablamos al doctor Negrete para que nos ayude a operarlo. Sí, pero lo que sí es que sí se hace con heparina de bajo peso molecular, porque todas las heparinas alteran las plaquetas. La única que realmente no altera es fondaparinox. Entonces, sí, definitivamente hay que ponerles fondaparinox, porque las otras todas alteran. Lo que pasa es que la heparina no fraccionada es la única que tiene antídoto, que es la protamina. Pero la protamina, que es la que nosotros utilizamos en cirugía cardiovascular, también tiene unos riesgos altísimos, sobre todo en ese paciente hemofílico. Uno no quisiera tener que ver, yo he tenido 2 pacientes en cardiovascular y ahí sí llora uno realmente de pensar en ese tipo de paciente. Tengo otra pregunta que esa sí es de mi imaginación, doctor. Pacientes que toman antiinflamatorios por mucho tiempo, o sea, indometacina, piroxicam, diclofenacos, todos estos fármacos que de alguna manera sí intervienen con los COX-2 y intervienen o modifican el estado, digamos, de la coagulabilidad de los pacientes. ¿Qué, qué, qué nivel de riesgo se le da a un paciente cuando sabemos que lleva años tomando analgésicos o AINES y lo vamos a operar de la rodilla, de una prótesis o de la cadera? Importante con esos pacientes porque esa es muy buena pregunta porque hay que tenerlo presente 2 cosas. Uno, hay que hacerle depuración de creatinina. O sea, hay que saber depuración de creatinina porque depende de eso que está alterando. Y segundo, todos los factores de coagulación. Puede tener 18 años, no importa. Ese paciente puede tener la edad que sea, que uno dice, ay, no, eso no pasa nada. Puede tener la edad que sea, pero si viene tomando antiinflamatorios no esteroideos, tipo como usted lo dice, ibuprofeno, diclofenaco, lo que sea, ese paciente hay que hacerle control de plaquetas y hacerle un INR, PT, KPTT, todas las pruebas de coagulación y mirar a ver y depuración de creatinina para saber qué le tengo que colocar a ese paciente. Y así se maneja igual, porque ese paciente puede hacer trombosis igual que el que no los ha tomado, de acuerdo a la clasificación de Caprini. No hay que tenerle susto a darle anestesia a ese y hacerle tromboprofilaxis a ese paciente, solamente con exámenes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo tengo otra pregunta en relación a la aspirina, porque se ha mantenido, o sea, hemos pasado de la warfarina, hemos pasado de la cenocumarina, hemos pasado a las heparinas avanzadas de bajo peso molecular y ahora un montón de otras sustancias que están desarrollándose ahorita como anticuerpos monoclonales para manejar todas estas cosas. Yo quisiera preguntarles qué papel está jugando la aspirina. La aspirina como antiplaquetario, estamos hablando de la aspirina de 100, la de 100 miligramos, porque si nos vamos con no sé si será lo mismo, 100 y 500, la de 500 es analgésico, eso es diferente, Sí, la aspirina de 100 que es la antiplaquetario. sí, Lo que sí se ha visto, doctor, es que se puede dar, pero los primeros 7 días posoperatorio, hay que asociarle una heparina de bajo peso molecular o, de acuerdo a la depuración, o heparina
no fraccionada. Pero la aspirina, lo mismo que los nuevos anticoagulantes que también actúan a nivel de 10A, no se ha visto seguridad en los primeros 7 días posoperatorios. Los estudios hablan 7 días protección. Si es aspirina, colóquele heparina de bajo peso molecular y después puede seguir con orales o con aspirina sola de acuerdo al riesgo de trombosis. O sea, volvemos a lo mismo. Cada paciente hay que individualizarlo y cada paciente hay que decir, si yo tengo un Chuck de Bax muy alto con un riesgo de trombosis y tengo Caprini muy alto, yo tengo que seguir hasta un mes, puede ser. El doctor mostraba 35 días, 40 días. Entonces, la aspirina sí, pero no le da la seguridad, sobre todo los primeros 7 días. Hay que asociarlo con algo. Ok. Alex, ¿qué opinas? No, y además, en un estudio que yo encontré, a mí sí me llamó mucho la atención que en varias guías se sigue recomendando el uso de la aspirina, y es actual, es de este año, pero en un estudio que yo encontré es que, a diferencia de otros anticoagulantes, sí presenta mayor número de datos de trombosis. Entonces, digo, sí, sí se puede seguir usando, como dice el doctor. A mí no me da tanta confianza. Eso ya es una opinión totalmente personal, mía, pero sí, según las guías sí se puede seguir usando. Lo que vimos en las guías es que, como dice el doctor, después de los 7 días sí se puede usar y siempre se debe de combinar, pero precisamente normalmente no puede ir sola, ¿no? Ok. Otra pregunta que antes de cerrar un poquito el tema, eh, en relación en relación a los pacientes obesos. Sabemos que el problema de la obesidad en nuestros países ha ido en aumento y cada vez operamos pacientes más obesos. Esto aumenta los riesgos, y por qué digo, porque tenemos pacientes jóvenes obesos, operándose de columna, operándose de la cadera, operándose de la rodilla, de muchas cirugías, incluso de otras especialidades. Mi pregunta es, ¿esto incrementará o en el futuro tendremos que tenerles una puntuación especial al paciente obeso? Mire, Sumarla a las valoraciones ya existentes. sí, yo quiero comenzar a contestar porque es que, y les voy a colocar un caso que fue mío. Primero, el paciente obeso sí o sí debe tener tromboprofilaxis, o sea, Exacto, siempre. totalmente de acuerdo. Y el paciente obeso, si es obesidad mórbida, índice de masa corporal mayor de 35, yo debo hacerle un anti-10A. ¿Qué significa eso? Porque es que yo me puedo quedar y es más peligroso tener una tromboprofilaxis sub que no que uno dice, ah, no, tranquilo, ya con esto estoy tranquilo porque le estoy colocando, voy a hablar 4.000, 2.850, lo que sea, de unidades y me quedé sub y ese paciente hace una trombosis y un embolismo pulmonar. Entonces, siempre el paciente por encima de índice de masa corporal de 35, yo debo hacerle un anti-10A para saber, y eso ya lo hacen en la mayoría de nuestros laboratorios, lo hacen, no se necesita subespecializados, y así con eso yo sé hasta dónde debo llegar. No, pueda que yo requiera 6.000, 7.500, eso no me lo dice anti-10A, pero hacerlo menos es un riesgo grandísimo. A mí se me murió un paciente precisamente en cardiovascular, 22 años, 40 de índice de masa corporal, salió y en cuidado intensivo se le hizo tromboprofilaxis y en piso le colocaron menos, pues porque es que tocaba colocarle, pesaba 200, como 210 kilos, era un súper obeso.
con una endarterectomía pulmonar, estaba lleno de trombos la pulmonar, entramos a cirugía en bomba, todo, y en piso le colocaron menos, volvió y se tapó la pulmonar y se murió. Entonces, la tromboprofilaxis sub es peor que cualquier cosa. Siempre hay que hacerle y vale la pena hacerle un anti-10A. Sí, inclusive en uno de las tablas que yo presenté de los factores de riesgo, ellos, uno de los artículos tenía que ver con el Congreso de Trombosis que me parece que se llevó a cabo en Australia en 2019. Entonces resumían todos los factores de riesgo. Ellos manejaban arriba de 25 de índice de masa corporal, ya es un factor de riesgo. No me acuerdo exactamente el número que venía, decía un riesgo a partir de, pero sí a partir de 25. Entonces, yo también pensaría que cualquier paciente obeso es un factor de riesgo. Si yo le hago una artroscopía a un paciente obeso, yo sí le pondría profilaxis. Si, aunque Total. tenga 28 años, ¿no? O si le hago, es una fractura de tobillo, yo también le hago otro profilaxis. Como decíamos desde un principio, prefiero que sangre, ¿no? Correr ese riesgo a un trombo. Si experiencias con trombosis son extremadamente desagradables, los pacientes se ponen muy mal, ¿no? Y además, no, sí, no, yo sí soy de la idea de todos los obesos, sí, profilaxis también, totalmente de acuerdo. Ok. Otro tipo de pacientes, y es muy común, sobre todo cuando operamos pacientes de prótesis de rodilla, doctor Rey, doctor Erce, paciente tiene de trombosis venosa superficial o insuficiencia venosa superficial, pero también profunda. Y lo tenemos que operar porque tiene una artrosis grado 4 de la rodilla. En esos pacientes, entiendo que tenemos el riesgo de la cicatrización y tenemos el riesgo de las flebitis y de las trombosis venosas. Ahí, ¿hay alguna medida especial que pudiésemos recomendar o que tuviesen ustedes como un tip para estos pacientes, o se manejan como todos los pacientes? Doctor Erce, no sé, ¿qué opina usted? Bueno, para empezar, ese es el mayor factor de riesgo que se tiene para una trombosis. El, 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 el tenerte una trombosis previa es el mayor factor de riesgo. Entonces, se deben de usar absolutamente todas las, Pero no bueno, solo, no me refiero a insuficiencia venosa. O sea, insuficiencias venas dilatadas, varicosas. varicosas, piel delgada, Sí. de la rodilla para abajo, la piel está, y han tenido a lo mejor úlceras y todo este Ujú. tipo. O sea, pero el paciente dice, no puedo caminar. Se mezcla el dolor de articular con el dolor eh, de la insuficiencia venosa. Sí, bueno, no solamente, o sea, sí es un factor de riesgo. No es tan importante como una historia de trombosis, pero también las venas varicosas sí es un factor de riesgo para hacer trombosis venosa profunda o émbolos. No, igual hacer la tromboprofilaxis o todo, o demás, el uso de medidas de compresión. Ahí yo no encontré ninguna, o sea, la guía no especifica que en pacientes con venas varicosas, pero yo seguiría con uso de medidas de compresión, movilización temprana, compresión neumática, y obviamente yo soy ya mucho de la idea de hacer equipo, tendría un angiólogo de confianza con una valoración preoperatoria e inclusive posoperatoria. Pero sí, yo haría todo, o sea, todo. Después de ponerme a investigar y a leer, ya me da mucho miedo la trombosis. Yo les digo, ese paciente tiene un riesgo y Caprini lo dice. Caprini dice telangiectasias nomás. Ya con varices ya da un puntaje muy alto. O sea, a todos tromboprofilaxis. Eso no. Y hacerle un Doppler duplex, por supuesto, porque casi siempre esos pacientes tienen trombos, así sean pequeños. Yo mostraba una cosa de lo de las necropsias, que más del 70% de los pacientes en algún momento de la hospitalización tuvieron trombosis venosa profunda. O sea que ese paciente que usted está presentando, doctor Negrete, seguro tiene trombos pequeños Exacto. ahí. Yo le haría tromboprofilaxis sin pensarlo. Claro. No, excelente, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, eh, para ir cerrando, usted, doctor, decía que quería comentarnos un caso.
No, el caso que les comentaba era el Ok, paciente obeso. el El superobeso. obeso. Ok. Sí, el obeso. Y mire que el doctor Erce dice muy bien y las guías dicen con solamente sobrepeso. Y Caprini lo dice. Caprini dice sobrepeso. O sea, ese es un factor. Y esos pacientes sobrepeso no se mueven tan rápido. La deambulación la hacen más lenta. Entonces, era ese caso que quería comentarles. Doctor, nada más quiero traer a la discusión un poquito el ácido tranexámico. ¿Es útil? ¿Cómo está? Porque está tomando un auge entre los ortopedistas, lo estamos usando para disminuir el sangrado. Entonces, Bueno, estamos yendo o en contra de no. de la prevención, o qué estamos haciendo con esto del ácido tranexámico. Eh, a ver, nosotros, creo que el ácido tranexámico, los primeros que lo comenzamos a utilizar fue en cirugía cardiovascular, Y los sobre ginecólogos, todo ¿no? en cirugía de aorta y los ginecólogos. Sí disminuye el riesgo de sangrado, pero no es una seguridad 100% y no estoy pues en contra de colocárselo, no me va a cambiar demasiado. Yo se lo coloco cuando es cirugía de aorta, pero el resto lo hacen es ustedes los cirujanos evitando y bloqueando todo lo del sangrado y todas las cosas. Pero no me va a cambiar el hecho de la tromboprofilaxis. O sea, Exacto. no, yo le puedo poner tranexámico, pero debo hacer tromboprofilaxis. Ah, Eso no No hay va, duda. no hay duda. Exacto, no hay duda. o sea, una cosa no excluye a la otra. Exacto, Exacto. sí, señor. Ok. No, pues creo que ha sido bastante interesante tanto las preguntas como las respuestas y las discusiones, más que discusiones, los puntos de vista acerca de esto. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Trombosis y bueno, el motivo de esta sesión, precisamente eso es acercarnos siempre con fundamentos y con conocimiento para mejor manejar a nuestros pacientes y evitar o disminuir los riesgos. Una de las cosas que está de moda ahora es la cirugía segura y creo que la cirugía segura incluye la prevención de la trombosis en los pacientes, independientemente de la edad, independientemente del diagnóstico y también independientemente del tipo de cirugía y anestesia que se vaya a utilizar, pues creo que todos nuestros pacientes entran en la necesidad de una protección, una prevención y una seguridad sobre todo para que tengan un procedimiento seguro. A manera de concluir y de terminar esta interesante charla, doctor Rey y doctor Alejandro Erce, me gustaría que en 4 o 5 puntos nos dijera cada uno, cuáles serían los tips o los puntos a considerar para tener una prevención segura de trombosis. Doctor Erce, Muchas ¿quiere gracias, usted doctor. o Como usted me diga, muchas gracias. Bueno, yo lo que diría es, hagan una valoración preoperatoria adecuada, nosotros como ortopedistas, además de mandárselo al internista, al cardiólogo, hagan ustedes una valoración preoperatoria adecuada del riesgo de trombosis. Yo tengo la fortuna de trabajar con anestesiólogos, también hacen valoraciones preoperatorias, los mismos anestesiólogos, mandamos al paciente antes, entonces eso, la verdad es que es una maravilla. Otra opción es que todo esto se lo digan al paciente. Yo soy un convencido de que el paciente entre más información tenga, más nos va a ayudar. Y nada más, creo que sería todo, conocer las guías, conocer a Caprini y espero que el doctor Rey un día me invite a Bogotá a se lo podamos ver y nos vayamos a comer con él, doctor Negrete, Sí, ¿no? claro. Ha sido un pero gusto. por supuesto, aquí están bienvenidos y espero de verdad también ir a su lindo país que es México, a tomarme un tequila con ustedes. Bienvenido. Yo
Yo creo lo mismo. Lo más importante es hacer valoración de esos pacientes y valorar el riesgo. Pero si ustedes me preguntan, yo creo que cuando uno valora Caprini, se da cuenta que la mayoría de nuestros pacientes necesitan tromboprofilaxis. Y solamente para decirles, un embolismo pulmonar mata. El sangrado, ustedes que son los expertos cirujanos, lo pueden manejar, pero un embolismo pulmonar en el paciente que llega a cuidado intensivo tiene una mortalidad más del 98%, por todo lo que sucede a nivel cardiovascular. Entonces, mi recomendación grande es hagamos tromboprofilaxis. O sea, valoremos el paciente y hagamos tromboprofilaxis. Yo, doctor, agradezco y tomando puntos de ambos y algunos personales, pues puedo concluir que es muy importante individualizar el riesgo de cada paciente, asegurarles una prevención de la trombosis de acuerdo a su cirugía y sobre todo conocer las guías que son completamente gratuitas, se pueden bajar de internet y también conocer las escalas para el riesgo. No solamente que apoyemos o descarguemos todo en nuestro médico internista de confianza o en el anestesiólogo, sino que nosotros mismos como cirujanos tengamos en el consultorio nuestras escalas, interroguemos al paciente y tengamos ya una idea de los puntos y del grado del grado de riesgo que tiene cada paciente. Esto creo que nos va a ayudar y nos va a educar mucho en el sentido de tomar la responsabilidad y, como decía el doctor Erce, informar al paciente, hacerlo partícipe y consciente de su riesgo y de la responsabilidad. O sea, las decisiones ya no son solo del médico de operar al paciente, sino es una decisión compartida y consensuada con el paciente, donde él asume también el riesgo y también lo conoce, y por eso es que acepta ir con nosotros al quirófano y hacer ese equipo de trabajo multidisciplinario donde entra el anestesiólogo, entra el cirujano, el ayudante, el internista, eh, el, incluso el que nos lleva el material, los insumos para esa cirugía. Pues todo eso es parte de un equipo multidisciplinario y que la responsabilidad pues recae en nosotros como cirujanos para hacer esa coordinación para que tengamos mejores resultados con nuestros pacientes. Creo que pues esto podría sumar y resumir los principales objetivos. Y bueno, que el mensaje final es que el sangrado, pues lo acaban de decir los dos, es controlable. La trombosis o la tromboembolia pulmonar se lleva a los pacientes al cementerio y nosotros al estrés y a la preocupación y a veces hasta las cuestiones legales. Entonces, pues evitemos todo esto, todos estos malos ratos. Yo, doctor Rey y doctor Erce, quiero agradecerles en obvio del tiempo y siendo viernes y en México es como viernes de fiesta, de quincena, pues seguramente también nuestros médicos que están asistiendo a esta sesión, pues también querrán seguir un poquito el viernes social y seguirse tomando a lo mejor una copita o una botana en casa. Y pues usted, creo que es el mismo horario en Bogotá que nosotros, ¿no? Entonces, Sí, señor. estamos a la misma hora. Y pues queda abierta la invitación, doctor Rey, cuando guste, estamos abiertos para recibirlo acá en nuestra casa en México. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a todos y fue un honor estar participando en este importante evento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Alejandro Erce. Gracias, Doc.